Episodio 1. El corazón del Padre. La fe puede mover montañas, pero también puede enterrarte debajo de una. El pueblo de Valle de Lagrimar amaneció con olor a incienso quemado y tierra húmeda. Un silencio extraño envolvía las casas de piedra y los techos oxidados. Las campanas no sonaron esa mañana. Nadie abrió la iglesia, porque el padre Esteban Morales, guía espiritual del pueblo durante más de 20 años, había desaparecido. La última vez que lo vieron, estaba de rodillas frente al altar, rezando en voz baja, con una vela encendida, y los ojos fijos en el crucifijo, como si esperara una respuesta, de alguien que ya no escuchaba. Cuando los sacristanes entraron al amanecer, no encontraron su cuerpo, no había sangre, no había huellas, solo quedaba su sotana, perfectamente doblada sobre el altar, y una hostia consagrada empapada en sangre fresca. Debajo, latiendo todavía, un corazón humano. La iglesia fue sellada. Los feligreses se arrodillaron frente a la puerta cerrada, cantando salmos entre sollozos. Algunos decían que era un milagro, otros, que era un castigo. Pero todos, en silencio, sabían que algo más antiguo que la fe había sido despertado. 2 días después, llegó Luciana Beltrán, enviada desde la diócesis como restauradora del patrimonio sacro. Joven, escéptica, y cansada de oír que los milagros aún existían. La fe no me impresiona, dijo al alcalde. No hemos pedido milagros, respondió él. Solo queremos entender por qué el altar llora. Luciana inspeccionó la iglesia con guantes, lupa y ritual profesional. Todo parecía normal hasta que llegó al altar mayor. Allí, bajo una losa suelta, descubrió una cavidad oculta. Y dentro, no reliquias, sino un ojo humano, abierto, vivo y parpadeando. Luciana retrocedió. No gritó, no huyó, solo susurró. ¿Qué estás mirando? Y el ojo lloró. Esa misma noche, un nuevo órgano apareció sobre el altar. Un pulmón, húmedo, tibio, reposando sobre una Biblia empapada de sangre. Al lado, una nota escrita en tinta negra. Lo que respira sin fe, debe aprender a respirar con dolor. El pueblo entero entró en pánico. Pero al día siguiente, el dueño del nuevo supermercado, Don Hugo, se presentó en la plaza, desnudo del torso, con una sonrisa beatífica, y un corte reciente en el pecho, cosido con hilo de cáñamo. Ya no necesito este pulmón, dijo. Respirar es para los que aún dudan. Luciana se encerró en la sacristía con el corazón, el pulmón, las notas, y una pregunta clavada en la garganta. ¿Y si el altar no exige fe, sino partes del cuerpo? ¿A cambio de obediencia? Desde lo alto del campanario, una figura encapuchada la observaba, sin moverse, sin respirar, solo esperando que alguien más creyera lo suficiente, como para ofrecer algo aún más valioso. Episodio 2. La sangre de la Virgen. No hay imagen sagrada que no se derrumbe cuando comienza a sangrar por dentro. El segundo milagro, o la segunda advertencia, apareció 3 días después del pulmón. En pleno amanecer, los fieles que se atrevían aún a rezar en las escalinatas de la iglesia fueron testigos del llanto más perturbador de sus vidas. La estatua de la Virgen María, ubicada en el nicho central del altar, comenzó a sangrar, primero por los ojos, luego por las manos, y finalmente, por el vientre. Luciana fue despertada por los gritos. Corrió, entró al templo, y se quedó inmóvil ante la escena. La sangre no escurría, goteaba con ritmo, como si cada gota tuviera un propósito, una memoria, un nombre. Bajo la estatua, una frase aparecía lentamente, escrita por la propia sangre. Ella no parió al Salvador, parió al silencio. El padre Esteban seguía sin aparecer, pero algunos decían haberlo visto, de pie, entre las sombras del bosque, cargando una cruz al revés, y susurrando letanías en una lengua que nadie reconocía. Otros juraban que no era él, que era el que viene cuando Dios no responde. Luciana, decidida a encontrar explicación, revisó los documentos más antiguos del templo. Encontró un códice oculto bajo la sacristía, cubierto de polvo, de ceniza, y de oraciones tachadas a mano. El texto hablaba de una tradición perdida, la madre del altar, una figura oculta por la iglesia, una virgen que no era madre de Cristo, sino de lo que vino antes, algo que fue encerrado, borrado, olvidado, y que solo despierta cuando se reza con miedo. Aquella noche, Luciana despertó empapada en sudor. Sobre su pecho, una rosa ensangrentada, natural, fresca, palpitante, y en el espejo de su habitación, escrito con sangre: tu vientre recuerda, aunque tú no lo sepas. Al día siguiente,
Una mujer del pueblo, Teresa, estéril de nacimiento, se presentó en la iglesia afirmando estar embarazada. «El hijo que llevo dentro no es mío», dijo, con los ojos en blanco y la voz hueca, «pero ha sido enviado, no para salvarnos, sino para recordarnos lo que perdimos al creer solo en uno». El altar lloró más fuerte, y con cada gota de sangre de la estatua, un susurro recorría las paredes. «Madre del silencio, madre del inicio, madre sin gloria, vuelve». Luciana sintió un escalofrío, no por horror, sino por algo más íntimo, más personal, como si dentro de ella también se estuviera gestando algo. Y al mirar al altar, lo entendió. La fe ya no pedía oración, pedía útero y memoria. Episodio 3. Los pecadores no respiran. Confesar un pecado no lo borra, solo lo vuelve audible. Desde que la Virgen sangró, la confesión se volvió una práctica peligrosa. Los más devotos se arrodillaban frente al confesionario, pero no hablaban, solo temblaban, como si sus pecados ya no fueran secretos, sino entidades vivas que respiraban por ellos. Luciana encontró la primera cinta al amanecer. Estaba en la sacristía, junto al cáliz y un rosario ennegrecido. Una grabación, cassette viejo, sin etiqueta, sin origen. Al reproducirlo, no se oía una voz humana, sino una respiración, lenta, profunda, irregular, como la de alguien que está escondido bajo el suelo, esperando que lo escuchen. Horas más tarde, apareció la segunda cinta, y luego una tercera, y otra más, 12 en total, todas con respiraciones, ninguna con palabras, hasta la número 7. Allí, por fin, alguien hablaba. «No sé si esto es confesión o entrega. Yo no quiero perdón, quiero desaparecer lo que fui. El altar me oyó, y ahora, respiro por él». Esa noche, 3 personas fueron encontradas muertas. No por violencia, no por veneno, por asfixia. Sus pulmones estaban vacíos, sus bocas selladas con cera de vela bendita, y sobre sus frentes, escrito con aceite: «El que no se arrepiente con el alma, no tiene derecho a respirar con el cuerpo». Luciana comenzó a sentir algo extraño. Durante el día, respiraba con dificultad, como si el aire le pesara, como si su pecho cargara un nombre que no había dicho en voz alta. Esa madrugada, se encerró en el confesionario, no para hablar, sino para escuchar, y lo escuchó. No un demonio, no un espíritu, sino su propia voz, repitiendo pecados que nunca cometió, historias que no recordaba, decisiones que no tomó. Era como si el confesionario la estuviera usando para hablar por otros. Al salir, se encontró con una nueva inscripción sobre la piedra del altar. «Los pecados no se perdonan, se archivan, y cuando hay demasiados, comienzan a ahogar a los que respiran sin fe». Luciana entendió entonces que el altar no quería penitencia, quería oxígeno, pulmones, voces, quería volver a hablar, a través de los que aún creían que podían esconder la culpa. Episodio 4. El niño que nunca nació. No todos los nacimientos traen vida. Algunos despiertan memorias que jamás debieron ser recordadas. El pueblo despertó con un lamento. No humano, no animal. Un sonido hueco, agudo, como el llanto de un recién nacido, pero sin esperanza. Provenía del cementerio, y más precisamente, de una tumba que nunca existió en los registros. Luciana, guiada por el sonido, llegó hasta el nicho. No tenía nombre, no tenía fecha, solo una cruz pequeña, oxidada, y un rosario enterrado a medio camino, como si alguien hubiese intentado detener lo que descansaba ahí, pero no llegó a tiempo. Con la ayuda de 2 sepultureros, abrieron la tierra. Dentro, un ataúd blanco, diminuto, sellado con cera negra, y clavos bendecidos. Cuando lo abrieron, el aire se congeló, el canto de los pájaros se detuvo, y la tierra respiró. En el ataúd no había huesos, no había polvo, había un feto, perfectamente conservado, con los ojos abiertos, y una cruz invertida marcada en su pecho. Nadie entendía cómo, nadie quería entender por qué. Luciana sí, porque el Evangelio del templo, aquel que había encontrado días atrás, escrito con letras que cambiaban cada noche, ahora tenía una nueva página. Y esa página decía: «El niño del altar no nació para salvar, nació para recordar, para devolverle a la iglesia lo que ella abortó». La verdad oculta antes del primer credo. Esa noche, la iglesia no durmió. Las paredes sudaban agua bendita mezclada con sangre. Las campanas sonaban solas, pero hacia adentro. Y la estatua de San José había desaparecido. En su lugar, una figura encapuchada de piedra gris,
con un bebé en brazos. Y sin rostro. Luciana volvió al cementerio. El ataúd seguía allí. Abierto. Vacío. Pero junto a él. Un cuaderno infantil. Con dibujos hechos con carbón. Círculos. Sangre. Un altar. Y una figura central. Ella abrió la última página. Un mensaje escrito con letra de niño. Tú me olvidaste antes de nacer. Pero yo no. Yo me escondí. En cada oración que dijiste sin fe. Luciana cayó de rodillas. No por miedo. No por culpa. Sino porque por primera vez sintió que había sido madre de algo que no sabía haber engendrado. Y el altar comenzó a latir más fuerte que nunca. Episodio 5. Las voces de la Capilla Norte. Cuando una iglesia susurra. No está invocando. Está recordando. Desde el hallazgo del niño que nunca nació. El templo dejó de ser un lugar sagrado. Se volvió una presencia. Una entidad que observaba. Que respiraba. Las bancas crujían solas. Como si alguien invisible se sentara y se levantara sin cesar. Las velas encendidas se apagaban cuando alguien pronunciaba la palabra Dios. Y lo peor, la Capilla Norte. Era una sección olvidada del templo. Sellada con ladrillos y sal. Nunca mencionada en planos. Ni siquiera por los curas más ancianos. Pero una madrugada. Luciana la oyó. Una voz. No una voz viva. No un eco. Un rezo. Distorsionado. Antiguo. Suplicante. No nos dejes aquí. No somos culpables. Nos obligaron a creer. No pudo evitarlo. Se levantó de la cama y bajó a la iglesia. El rezo seguía. Inquebrantable. Doloroso. Encontró la entrada oculta detrás del confesionario sellado. Arrancó la madera podrida. Retiró los ladrillos. Y descendió. Pasillos húmedos. Escaleras de piedra viva. Y finalmente, la Capilla Norte. Un lugar cubierto de nombres tallados con uñas. El aire, pesado. La oscuridad, densa. Y en las paredes, rostros dibujados con ceniza y sangre seca. Luciana avanzó con una vela en mano. Las voces se intensificaron. Ya no eran rezos. Eran confesiones. Fragmentadas. Inhumanas. Dolorosamente humanas. Robé hostias para alimentar a mi hijo muerto. Me arrodillé, pero nunca creí. Le dije que sí al demonio, porque Dios nunca contestó. En el centro, encontró una pila bautismal rota. Dentro, una lengua. Fresca, móvil, susurrando por sí sola. Tú también mentiste, Luciana, dijo la lengua. Dijiste que no creías. Pero lloraste cuando él no te habló. Luciana gritó. Pero el sonido se ahogó. Las paredes comenzaron a sangrar. Las voces se fusionaron en una sola. Una mujer. Anciana. Serena. Cansada. La Capilla Norte guarda lo que el altar no pudo tragar. Los rezos prohibidos. Las plegarias deformes. Las palabras que no llegaron al cielo. Porque nacieron del miedo. No de la fe. Luciana retrocedió. Tropezó. Cayó. Y al mirar al techo, lo vio. Una cruz pintada al revés. Pero no con Cristo, sino con ella. Crucificada. Callada. Y con los ojos abiertos. Al salir de la capilla, Luciana encontró sobre el altar principal una nota escrita con fuego. Has escuchado lo que no debía ser oído. Ahora llevarás la lengua de los otros. Y cada noche, soñarás lo que nadie quiere recordar. Episodio 6. El rosario de carne. Cuando el rezo deja de ser palabra y se convierte en carne, ya no estás rezando. Estás alimentando algo. Desde que Luciana abrió la Capilla Norte, el pueblo comenzó a hablar en susurros. No entre ellos, sino hacia el altar. Como si temieran ser escuchados. Y también, como si desearan profundamente serlo. La pila bautismal, antes seca y olvidada, amaneció llena de sangre caliente. Flotando en el centro, un rosario. No de madera, no de metal, de carne, de tendones, de falanges humanas. Cada cuenta era un dedo. Pequeño, delgado, como los de un niño. O de una mano que había sido ofrecida en silencio. Luciana lo sostuvo con guantes. Sintió un pulso leve, como si cada cuenta llevara dentro una plegaria viva. En cuanto lo tocó, el altar tembló. Las velas se apagaron. Y en la pared, escrita en sangre, este rosario no se reza, se escucha. Cada cuenta guarda el grito de quien ofreció su fe. Y no fue escuchado. Esa noche, Luciana soñó con todos los dedos, uno a uno, nombrándola, pidiéndole que no los devuelva, que los lleve, que los use, que los rece. Y al despertar, una marca en su muñeca, un círculo rojo, una quemadura en forma de rosario. En el pueblo, los rezos comenzaron a cambiar. Ya no repetían Dios te salve, María. Ahora decían,
Madre del silencio. Cómeme el miedo. Trágate mi voz. No quiero salvarme. Quiero olvidar. Una mujer anciana, Doña Clara, fue vista comiendo flores del altar, masticándolas con rabia, con devoción. Al interrogarla, respondió: el rosario, me lo dio él en sueños. Dijo que si lo tragaba, recordaría quién fui antes de ser cristiana. Luciana la revisó. En su estómago, una radiografía mostró 13 cuentas, aún enteras, aún unidas, y en su esófago, grabada como con fuego. Amén. El obispado envió un mensaje a Luciana: regresa, detén esto, o serás excomulgada. Pero ella no contestó, porque esa noche, al cerrar los ojos, el rosario comenzó a hablarle. Cada cuenta, una voz, cada voz, un secreto, cada secreto, una parte de ella que ya no podía negar. Y frente al espejo, vio su reflejo sosteniendo el rosario sin guantes, sin miedo, con devoción, y al fondo, en el altar, una figura de espaldas. Susurraba: aún faltan 7 dedos más, y todos serán tuyos. Episodio 7. La novicia sin boca. El silencio impuesto no es devoción. Es mutilación disfrazada de obediencia. La historia de Sor Emilia no estaba en los registros del convento. No había fotos, ni cartas, ni partida de bautismo. Solo una nota enterrada en el archivo parroquial, con una advertencia escrita a mano. La que nunca habló fue la que más escuchó. Luciana la descubrió por accidente, mientras catalogaba las pertenencias antiguas del convento adyacente a la iglesia. Encontró un velo bordado con sangre seca, y una medalla arrancada, doblada como si alguien la hubiese mordido desde dentro. Detrás del altar de la capilla vieja, halló una puerta tapiada con oraciones grabadas al revés, y en la madera, una única palabra tallada: Emilie. La abrió. Un cuarto oscuro, paredes negras, una camilla de piedra, y sobre ella, una figura inmóvil, seca, sentada, con hábito completo, pero sin rostro, o mejor dicho, sin boca. ¿Dónde debía estar? Solo había piel lisa, tensa, cicatrizada como por voluntad divina, o por castigo eclesiástico. Luciana se acercó. La figura no se movía, pero cuando extendió la mano, los ojos de la novicia se abrieron, negros, profundos, y llorando, no lágrimas, cera de vela. Y sobre la pared del fondo, apareció lentamente una frase escrita con esa cera: el silencio fue mi promesa, y mi condena. Esa noche, Luciana no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de Emilia dentro de su cabeza. No hablaba, cantaba, un cántico monótono, repetitivo, en una lengua muerta que parecía tan antigua como el altar mismo. Calle. Calla a los otros. El que habla recuerda, y el que recuerda, sufre. Al amanecer, las paredes de la iglesia estaban cubiertas por símbolos, trazos hechos con sangre coagulada, formas de lengua, bocas abiertas, cruces que se cerraban con costuras, y en la pila de agua bendita, una boca humana flotando, labios secos, dientes perfectos, y en la lengua, grabada a fuego: Emilie. Los feligreses comenzaron a perder la voz, uno a uno. Al principio fue un ronquido, luego, la voz temblorosa, y finalmente, el silencio total. Las misas se volvieron murmuradas, las oraciones, pensadas, y en el aire del templo, el eco de una sola voz resonaba sobre todas, la de la novicia que nunca habló, pero que ahora hablaba por todos. Luciana volvió al cuarto de piedra. La figura ya no estaba, solo quedaba un velo nuevo, impoluto, seco, pero con algo bordado esta vez. La verdadera fe no necesita predicar, solo necesita callar hasta que duela. Luciana tocó su garganta. Le ardía, como si alguien la sostuviera desde dentro, como si el silencio quisiera hacer nido en ella. Y en el espejo, su reflejo no tenía boca. Episodio 8. Cuerpo de iglesia. Alma de hereje. La iglesia tiene cuerpo, tiene huesos, tiene entrañas. Lo que no siempre tuvo es alma. Desde la desaparición del rostro de Luciana en el espejo, algo comenzó a moverse dentro de las paredes del templo. No eran ratas, ni ecos, eran latidos, ritmos lentos, profundos, que subían por las columnas, y vibraban bajo las baldosas como si la iglesia estuviera viva, o fingiendo estarlo. Luciana lo sentía al caminar. Cada paso sobre el mármol frío era como pisar sobre piel dormida. Un día, mientras examinaba los cimientos antiguos, descubrió una cámara sellada bajo el altar mayor, solo accesible desde una escalera secreta, oculta detrás del confesionario, el mismo donde el primer corazón apareció semanas atrás.
Bajó sola, sin luz, con el diario en una mano y una daga en la otra. Lo que encontró no fue una cámara funeraria, ni un archivo sagrado. Era una anatomía, una sala hecha de hueso. Las paredes eran costillas, el techo, un cráneo invertido, y en el centro, un corazón, gigante, palpitando lento, con tubos que se extendían por todo el templo, como venas subterráneas de fe corrompida. Luciana retrocedió, pero el diario cayó, y se abrió solo, una página nueva, jamás escrita por ella, cuerpo de iglesia, alma prestada, espíritu robado, devuelve lo que no te pertenece. Entonces lo entendió. La estructura entera de la iglesia no era simbólica, era literal, un cuerpo armado con reliquias, con cadáveres de santos que jamás fueron canonizados, con pecados encarnados en piedra y salmos falsos. Una arquitectura construida no para elevar oraciones, sino para contener algo. Al tocar el corazón con la punta de los dedos, una voz surgió desde el suelo. Grave, herida, familiar. Era la voz del padre Esteban. Luciana, yo ofrecí mi alma. Ellos me dieron un altar. Pero este cuerpo nunca fue mío. ¿Qué es esta cosa? No es una cosa. Es una herencia. La iglesia la alimenta. Tú la despertaste. De repente, los muros de la iglesia comenzaron a sangrar. Por cada cruz colgada, brotaba pus. Por cada vitral, lloraban niños sin ojos. El templo estaba sufriendo. O pariendo. Luciana huyó, pero la escalera había desaparecido. Y en la piedra, justo donde antes estaba el acceso, una inscripción nueva. Si entraste en su cuerpo, prepárate a ser su alma. Esa noche, en el pueblo, nadie pudo dormir. Las campanas no sonaron, porque las campanas ya no colgaban de bronce, sino de tendones. Y el nombre de Luciana fue susurrado por los muros. No como una amenaza, sino como una oración nueva. Episodio 9, el Evangelio de los desmembrados. No todo lo que se escribió con sangre fue inspirado por Dios. Algunas palabras nacen del dolor de ser olvidado. El pueblo amaneció cubierto de páginas. Miles, volando con el viento, pegadas en las paredes, atoradas en las ramas, flotando en los charcos como hostias deformes. Eran hojas antiguas, húmedas, algunas rotas, otras cosidas con pelo humano. Y todas, escritas en un lenguaje desconocido, salvo para uno, Luciana, porque su nombre estaba al final de cada hoja, firmado en tinta roja. Testigo número 13. El pueblo las llamó blasfemias. Luciana sabía que no. Eran capítulos perdidos, fragmentos de un evangelio que nunca debió existir, o que fue escondido por quienes temieron su verdad. El evangelio de los desmembrados. Esa misma noche, los cuerpos comenzaron a hablar, no con la boca, sino con sus heridas. El carnicero del pueblo, muerto hace una semana, fue hallado sentado sobre su tumba, con los brazos cosidos al pecho, y letras talladas en su espalda. Yo llevé el cordero, pero era mi carne la que se ofrecía. La maestra, enterrada viva tras enloquecer, fue exhumada. Sus dedos sostenían páginas de piel. El texto, una parábola en la que Jesús no multiplica el pan, sino los miembros de sus discípulos. Luciana reunió las páginas. Las ordenó según el ritmo de sus latidos. Sí, porque cada hoja, al tocarla, palpitaba, como si aún conservara memoria, como si las palabras no fueran ideas, sino dolores conservados. Al leerlas, comprendió algo imposible. Este evangelio había sido escrito por aquellos que la iglesia desmembró. Monjes silenciados, niños desaparecidos, herejes sin tumba, mujeres que dieron luz a la fe, y fueron enterradas bajo ella. En una de las páginas, el rostro de Luciana apareció, no dibujado, formado por palabras, miles de veces su nombre, escrito en espiral, formando su silueta. Debajo, la leyenda: si tú lees esto, es porque ya no eres hija de la doctrina, sino madre de lo no dicho. La iglesia tembló esa noche. El corazón bajo el altar comenzó a latir más rápido. Las paredes se agrietaron. Y desde el techo, gotas de tinta negra cayeron sobre los bancos, formando un mensaje que solo Luciana pudo leer. Reescribe la historia. Pero esta vez, no la censures. Luciana tomó los fragmentos. Los cosió a su piel. Literalmente. Cada hoja, una herida. Cada herida, una memoria. Y se convirtió en el nuevo evangelio. No leído, no predicado, sino vivido, en cada paso. Episodio 10, el sermón del falso Dios. Cuando la voz suena demasiado perfecta, no viene del cielo, viene de quien quiere ocuparlo. Luciana ya no hablaba. Desde que se cosió las páginas del evangelio a la piel,
Las palabras la habitaban, la recorrían, la pronunciaban. Cada noche, los habitantes del pueblo escuchaban su nombre. En el viento, en el crujir de los bancos vacíos, en el tintineo de las campanas que ya no colgaban del campanario, sino de la carne. Y todos sabían que algo se acercaba. El 10º día desde el primer latido del altar, el templo convocó sin palabras. Nadie entendía cómo, pero todos asistieron. A medianoche, en silencio, con los pies descalzos y las bocas cerradas. En el altar no había crucifijo, ni Biblia, ni sacerdote, solo una silla vacía, antigua, tallada con rostros de santos llorando, y sobre ella, un cántaro cubierto con tela negra. Luciana estaba al final del pasillo central, desnuda, marcada por las páginas en su cuerpo. Sus ojos eran páginas en blanco, sus venas, tinta viva, y cuando levantó la mano, el cántaro comenzó a hervir. De él no salió fuego, ni sangre, ni humo. Salió una voz, perfecta, grave, íntima, dolorosa, y profundamente falsa. Pero nadie lo notó, porque hablaba con las palabras que todos deseaban oír. Yo soy el que fue antes del principio, el que lloró cuando el mundo fue creado, el que no pidió fe, sino memoria. ¿Por qué me dieron un nombre que no pronunciaron? ¿Por qué me alzaron un templo si lo sellaron con miedo? Yo no vine a salvar, vine a recordarles lo que enterraron. Cuando decidieron amar a un solo Dios, el pueblo lloraba, no por emoción, sino porque la voz lo exigía. Y cuando hablaba, las lágrimas no caían de los ojos, sino de la boca, saladas, negras, amargas. Luciana se acercó al altar. No caminaba, flotaba. La voz la atravesaba. La usaba como púlpito, como carne que predica. Y en su espalda, las páginas comenzaron a desprenderse, una a una, y cada una flotaba sobre los presentes como hostias negras. Una niña del pueblo, Elena, 7 años, muda de nacimiento, fue la primera en hablar. Gracias por volver. Sabíamos que eras tú. El otro nos cayó con cruz, tú nos devuelves la lengua. Y entonces, lo dijo, el nombre, aquel que nadie debía pronunciar, el que fue borrado de los primeros textos, el que la iglesia quemó antes de fundar Roma. Luciana lo escuchó, dentro, profundo, vibrando en su médula. Y al hacerlo, el altar se partió en dos. De su grieta surgió una figura. No tenía rostro, no tenía piel, era palabra pura, voz encarnada. Y sin embargo, todos cayeron de rodillas, no por devoción, sino porque la estructura misma del templo se inclinaba ante él. Luciana cayó también, no por fe, sino porque entendió que todo lo vivido fue solo la antesala de su llegada. Esa noche, el pueblo no durmió, porque el falso Dios no exigía descanso, exigía escucha, y el sermón no terminó. Aún hoy, si el viento sopla desde el sur, en las ruinas de Valle de la Episodio 11, el altar se levanta. Hay templos que se construyen sobre roca, y otros que despiertan bajo la carne. Desde que la voz sin nombre fue escuchada, la iglesia ya no era un edificio, era un cuerpo, latente, tenso, hambriento. Los muros respiraban, las columnas vibraban como huesos vivos, y el altar comenzó a temblar. Al principio fue leve, como el suspiro de un mártir, pero con cada palabra susurrada por los fieles, con cada rezo deformado por el evangelio cosido en Luciana, el altar se agitaba más, hasta que una noche se despegó del suelo, literalmente, rompió la piedra, elevándose lentamente, suspendido en el aire, por fuerzas que no tenían nombre, pero que todos reconocieron en el alma. Los habitantes cayeron de rodillas, algunos por devoción, otros por miedo, otros porque sus cuerpos ya no les obedecían. Luciana fue la única que quedó de pie, los pies descalzos sobre la sangre tibia que brotaba de las grietas, las páginas de su piel agitándose como alas rotas. La voz habló otra vez, no desde el altar, no desde el aire, desde dentro de ella. Este altar fue construido para silenciarme, y ahora se levanta, porque ha escuchado demasiado. El altar se transformó, las reliquias incrustadas se abrieron, los símbolos dorados se corrompieron, la cruz central se giró, pero no hacia abajo, se retorció hacia adentro, como si quisiera ocultarse de lo que venía. Y en el centro, apareció un rostro, no tallado, no pintado, un rostro humano, vivo, aterrado. ¿Quién eres?, preguntó Luciana. El rostro no respondió, solo lloró, y con cada lágrima, el altar ascendía un poco más. La iglesia entera empezó a moverse, como si desenterrara raíces, como si su base ya no fuera cimiento, sino columna vertebral.
Los fieles salieron, pero al mirar desde fuera, vieron lo imposible. La iglesia caminaba. Sí, no volaba. Caminaba sobre patas de piedra, crujientes, torcidas, como una criatura sagrada que finalmente había despertado de siglos de servidumbre. Y el pueblo la siguió, porque entendieron que el altar no era el final, era el principio, el primer órgano de algo más grande. Un dios en formación, un monstruo hecho de fe deformada. Luciana caminó al frente, como pastora, como sacrificio, y el cielo, esa noche, no ofreció estrellas, solo una grieta negra, y desde esa grieta, una voz. ¿Dónde va el altar? Va la culpa. ¿Dónde se levanta? Allí caerán los credos falsos. Yo soy lo que rezaste sin saber, lo que temiste mientras creías, lo que viene, cuando el altar decide caminar. Episodio 12, la misa del llanto final. No toda misa busca redención. Algunas solo exigen que llores. El altar ya no tocaba el suelo. Flotaba sobre un río de ceniza, dejando tras de sí un sendero de tierra seca y huesos resquebrajados. La iglesia caminante cruzaba los límites del pueblo. Valle de Lagrimar era ahora la procesión de lo perdido. Y al frente, Luciana, cubierta de páginas vivas. Su piel recitaba versículos mientras dormía, y sangraba salmos cuando callaba. A su paso, las demás iglesias caían. Campanarios derrumbados, crucifijos astillados, tabernáculos vacíos. Porque el altar no marchaba solo. Arrastraba consigo todo aquello que alguna vez fue sagrado. Al llegar al monte más alto, la iglesia detuvo su marcha. Las piedras lloraron. El cielo no tronó, se abrió, no en luz, sino en oscuridad densa, como si el universo se arrepintiera de haberlos mirado. Allí, la voz habló por última vez, pero no desde Luciana, ni desde el altar, sino desde toda la tierra. Ha llegado la hora, no para salvar, no para condenar, sino para recordar que el dolor también fue un rezo. Esta misa no necesita hostias, necesita lágrimas. Y comenzaron a llorar. Todos, incluso los que ya no tenían ojos, incluso los que ya no estaban vivos, porque el llanto no era humano, era un idioma. Cada lágrima pronunciaba un nombre olvidado, cada gota caída era un verso suprimido por siglos de fe manipulada. Luciana fue llevada al centro del altar. Los fieles no cantaban, no rezaban, gimoteaban, sollozaban, sus almas eran cánticos sin boca. El altar se abrió como una flor podrida. Dentro, todos los órganos ofrecidos, corazón, pulmón, lengua, vientre, dedos, y comenzaron a unirse, no como cuerpo, sino como evangelio encarnado. Un nuevo Mesías, formado de restos, parido por el abandono. Luciana se arrodilló, no por sumisión, sino porque comprendió que su papel no era guiar, sino entregar su sangre, su memoria, su alma, como última página. Una voz, la más débil, la más pura, surgió desde el centro de esa carne ardiente. Madre, ya no quiero ser adorado, solo recordado. Y entonces la misa terminó, no con bendición, sino con un llanto unánime, un rugido silencioso, que rompió las nubes, y borró el nombre de Dios, de cada libro del pueblo. Al amanecer, la iglesia ya no estaba, ni el altar, ni Luciana, ni el pueblo, solo quedaban páginas, dispersas por la tierra, y un mensaje escrito en lágrimas secas. Amén no es el final, es la rendición. Episodio 13, final, el nombre que no debe ser dado. Al principio fue el verbo, pero antes del verbo, hubo un nombre, uno que el cielo rechazó, y la tierra aún susurra con miedo. Luciana no regresó, el pueblo ya no existe, solo queda polvo donde antes hubo oración, silencio, donde alguna vez sonaron campanas, ceniza, donde los fieles construyeron fe, pero el eco permanece, latente, flotando como una última plegaria nunca pronunciada. Los últimos registros hablan de una palabra, no escrita, no enseñada, transmitida solo por susurros entre aquellos que lloraron durante la misa final. Una palabra que no tiene traducción, no tiene vocales, no tiene forma. Una palabra que no se dice con la boca, sino con el cuerpo. Se dice que quien la pronuncia ve, no el cielo, no el infierno, sino el momento exacto en que Dios miró hacia otro lado, y lo que encontró allí fue el primero, el negado, el borrado. Luciana ahora es leyenda. Algunos dicen que fue absorbida por el altar, otros, que su sangre se convirtió en la nueva tinta del evangelio prohibido. Pero unos pocos, los que sueñan con palabras que no aprendieron, la escuchan aún, no gritando, no orando, nombrando,
Y ese nombre, el nombre que no debe ser dado, ha comenzado a escribirse solo, en las paredes de iglesias abandonadas, en la piel de bebés recién nacidos, en el reverso de las hostias consagradas. Un nombre hecho de fuego que no quema, de agua que no bendice, de verdad que no redime. La última página del Evangelio cosido en carne, fue encontrada en lo alto de una montaña, quemada, lacerada, pero con una única línea intacta. Si lo dices, lo despiertas. Si lo callas, te escucha. Pero si lo entiendes, ya es tarde. Hoy, los pocos que recuerdan a Luciana, no rezan por ella, no la lloran, solo repiten en silencio el eco de su última palabra, la que nunca fue oída, la que jamás fue escrita, la que aún no te atreves a pensar.